Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido para capacitarnos de una manera continua y una manera gratuita de temas relacionados con la profesión contable, dirigido a todos aquellos que quieren aprender sobre esta profesión, tanto profesores, estudiantes y contadores privados y públicos de nuestro país y también los que nos ven y escuchan fuera de las fronteras de Costa Rica. Les damos las gracias por estar acá y hoy vamos a conversar un tema que año con año se ha venido conversando y que realmente creo que este año no hay cambios de lo que se presentó el año pasado, pero sí es bueno recordar la importancia de las diferentes presentaciones de deberes formales y materiales que tenemos en Costa Rica a nivel de obligaciones de todas las entidades. Entonces, para conversar sobre este tema, que es el de registro de beneficiarios y transparencias, que se le llama también, a veces le llamamos la declaración de beneficiarios finales, es la que más se nombra, ¿verdad? Pero no, el nombre correcto es el registro de transparencia y beneficiarios finales. Este vence el 30 de abril, todavía tenemos tiempo para presentarlo, pero el día de hoy vamos a conversar. Creo que algunos ya lo recuerdan, él estuvo en 2 programas el año pasado, que es don Bernard Alfaro Solano. Él es abogado y notario y es experto en diferentes temas relacionados con presentación de declaraciones, como es el de registro de transparencias y beneficiarios finales. Así que le damos la bienvenida a don Bernard nuevamente, otra vez, otro año, con este tema, ¿verdad? El año pasado se nos unían las entidades sin fin de lucro y todavía estábamos conversando y con muchas dudas y vacíos sobre lo que se tenía que presentar. Pero ya este año ya va a ser la segunda presentación, además no ha pasado un año todavía. Sí, correcto. Que eso fue algo que muchos clientes decían, pero ¿cómo? Si la acabamos de presentar, ¿verdad? Sí. Pero para lo que son las entidades sin fin de lucro es su segunda vez, aunque no ha pasado un año completo. Correcto. ¿Cómo le ha ido, don Bernal, en estos, ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien, por dicha? En estos días? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Mucho gusto. Un tema que, como usted decía, en realidad de octubre a la fecha no ha tenido cambios significativos, pero sí es importante, como usted decía, el tema de la conciencia de la presentación, y también vamos a hablar un poco de las multas, sanciones y demás, porque me parece que este año yo he sentido personalmente, en cuanto a la presentación y los clientes, que solo han venido tomando como a la ligera, como que ya es nada más presentar, y aquí lo importante es recordar la importancia que tiene y que es de incidencia para efectos fiscales, y la sanción se estima por incumplimiento según los ingresos que tenga la figura jurídica, ¿verdad? La figura jurídica. Entonces sí es importante. Hoy vamos a retomar este tema, vamos a hablar en general. Si tienen preguntas las pueden ir haciendo también en el chat, comentarles brevemente las preguntas que hemos tenido este año. Han sido más que todo con el tema de representación, poderes, qué pasa si una persona no tiene firma digital, el poder especial, pero como que serían gusto, como las básicas, digamos, sí, que normalmente se dan año con año, ¿verdad? Sí. Quiero saludar a todos los que se han venido conectando por medio de nuestras redes sociales, a doña Marielos, a don Roy, a Carlos Rodríguez y a Katia Davince, que también se está conectando. Don Roy nos ve desde Santa Cruz Turrialba y don Carlos desde la ciudad de Las Flores, Heredia. Nos gustaría que nos pongan de dónde nos escuchan, de dónde nos ven y si hacen sus preguntas igual, para hacer un sondeo de todos los que se están conectando el día de hoy. Muy importante, las preguntas que ustedes realicen las vamos a contestar el día de hoy y también van a quedar en diferido, ¿verdad? En las redes sociales lo van a poder ver desde el canal de YouTube y también desde el Facebook de Experiencia Contable. Es importante, don Bernal, que tal vez hagamos una pequeñita introducción, ¿verdad? Tal vez para los que son nuevos, que hayan creado sociedades nuevas este año, ¿verdad? O iglesias o entidades sin fin de lucro, ¿qué son, verdad? Este tipo de declaraciones de registro de transferencia y beneficiarios finales y para qué se hace. O sea, ¿para qué nos están pidiendo que realicemos esas declaraciones?
Sí, bueno, en la pantalla vamos a ver, esto como decía usted, se llama registro de transparencia, hay personas que todavía le llaman registro de accionistas. Ah, sí, ese es otro nombre que también se Aquí le nada llama. más aclarar de que ya ahora no son solo las sociedades mercantiles, ¿verdad? Aquí también aclarar de que no es una obligación solo para empresas que tienen actividades o fines de lucro, sino que ya aquí también entra un tema de las asociaciones, por ejemplo. ¿Qué es el registro de transparencia? Entonces, si gusta, empezamos para los temas que tenemos por acá. Vamos a hablar de la definición, los aspectos generales, qué tipos de declaraciones existen, porque no es solo la declaración ahorita de abril, sino que hay varios tipos de declaraciones, cuáles son los sujetos obligados, las sanciones, que es relevante, elementos para considerar, recomendaciones, y también yo traje un par de ejemplos para que la gente entienda cómo es que se tiene que reportar. Y a final de cuentas también, como decía usted, el tema es de índole legal, pero también hay mucho contador que ha realizado estas declaraciones, entonces también es importante que también tengan la normativa clara de qué es lo que se debe presentar. Entonces, vamos a iniciar acá. ¿Qué es como tal el registro de transparencia? Vamos a ver un poco de contexto y desde cuándo es obligatorio. Todo esto surge realmente desde el 2016 con la ley 9416, que es la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, y aquí es importante entender que esa fue la normativa que abrió la obligación como tal en Costa Rica. Ahora, la primera vez que se presentó fue 2019, 2020, ¿verdad? ¿Y qué es la declaración o qué es lo que se tiene que presentar? Aquí lo que tenemos que es informar quiénes son los accionistas o beneficiarios finales de las estructuras jurídicas. ¿Qué es una estructura jurídica? Una estructura jurídica es una entidad mercantil, ¿verdad?, que tiene unos dueños, ¿verdad? Eso es la información que tenemos que dar. También tenemos que dar información general del tipo de entidad que es. Y a partir del año pasado, como usted decía, y de hecho estuvimos acá en esa oportunidad para octubre del año pasado, a partir del año pasado se incluyeron asociaciones sin fines de, entidades sin fines de lucro, como asociaciones, por ejemplo, y este tipo de estructuras también se tienen que reportar, por ejemplo, lo que son fideicomisos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la declaración como tal? Es la información que se le da al Ministerio de Hacienda, se hace por medio del Banco Central, se hace por medio de una plataforma con firma digital. Si no se tiene firma digital, se requiere un poder especial en escritura pública, que lo hacemos los notarios, para que una persona con firma digital pueda presentar, ¿verdad? ¿Quién otorga ese poder? Un representante legal de la entidad, ¿ok? Y a partir del año pasado hubieron varias reformas, que fue eso que les decía de las organizaciones sin fines de lucro, y por eso la normativa que ven en pantalla es del 2024. De hecho, justamente lo que usted decía, el año pasado fueron corriendo el plazo varias veces, modificaron el plazo hasta llegar a octubre. Por eso es que la gente siente que acaba de pasar. Que acaba de pasar y uno dice, ¿Verdad? ¿cómo? Ya hay que Correcto. presentarlo otra vez. Yo tuve la experiencia que muchos me decían, no, esto hay que Eso ya presentarlo ajá. en octubre del 25, Ajá, correcto. no ahora. No, de no. hecho, ahí está viendo en los comentarios que alguien preguntó que si en esta ocasión corresponde la del Ajá, 2024 o Katia la Da del Vinci nos 2025. pregunta que si la que vamos a presentar ahorita Ajá. corresponde al 24 o corresponde al 25. Correcto. Ok, aquí estamos hablando de la declaración de registro de transparencia. Esa sería la del 2025. La del 2024, si por alguna razón no se ha presentado, el sistema no nos va a dejar continuar hasta presentar todas las de los años anteriores, ¿ok? Pero ahorita la obligación, en este caso, es la presentación del 2025. Pero en el caso de las entidades religiosas, la información contable sería la del periodo 24. Del 24, correcto. Que eso es importante No indicarlo. son solo, importante también, no son solo las religiosas, son Sí, entidades sin fines de sin lucro. fin de lucro. Exactamente. Sí, porque digamos, si decimos que es 25, van a creer que es de solo este trimestre, ¿verdad? Trimestre, sí, no. Y no, estamos cumpliendo con la obligación del 25 con la información del Ya hasta 24. el 24, correcto. Exacto. Es lo que dice la normativa. Igual aprovecho para una pregunta de don Harold Arce que nos dice, buenas noches desde Grecia. Para asociaciones religiosas sin actividades lucrativas, ¿se debe presentar alguna información adicional acerca de los diezmos y ofrendas y donaciones que reciben? Aquí es un tema, ¿verdad? Porque la normativa lo que establece es que se tiene que reportar los ingresos, los gastos, ¿verdad?
y también identificar a las personas físicas o jurídicas que realicen algún tipo de donación que supere un salario base, que es alrededor de 430,000 colones más o menos. El tema es que cómo podemos identificar, por ejemplo, en el caso del diezmo, ¿verdad? Sí. El diezmo se puede identificar si la persona coloca la información, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una ofrenda No se puede. no se podría. Entonces, ¿qué es lo que se está recomendando? Pues incluirlo dentro de la información contable, Sí, los dentro del ingresos estado como de tal. resultados. Exactamente, dentro del estado de resultados. Y si son donaciones directas que se puede identificar la persona física o la persona jurídica que está realizando la donación y supera por año el salario base, que son los 430,000 aproximadamente, realizar el reporte en específico de esa persona física o jurídica. Pero el tema de donaciones, entre comillas, anónimas, digamos, o que no se puede identificar a la persona, es un tema de que nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? No tendría que, en el momento en que se hace la ofrenda, tendría que dárselo en un formulario y acumular eso. O sea, hay que también entender la realidad. Y esto, recuerden, y vuelvo a repetir, no solo aplica para entidades religiosas. Se ha hablado mucho de entidades religiosas, pero digamos, aplica para cualquier tipo de asociación. Por ejemplo, una asociación de cuidado de animales, una asociación de desarrollo cultural, etcétera, etcétera. No es De solo cuido para de temas, niños, cuido de exactamente, adultos. Fundaciones. también, Y eso es importante, siempre se dice asociaciones, pero están las fundaciones correcto. también Sí, y sí, tienen la misma responsabilidad. Yo considero que en las entidades sin fin de lucro, lo que no se puede medir son las ofrendas y diezmos, porque correcto. obviamente casi que eso es anónimo. Pero para ese otro tipo de entidades que no son religiosas, Sí se puede medir cualquier ese tipo de donación debe tener su recibo Correcto. y debe indicar quién donó. Exactamente. Entonces, es una cultura que tienen que eso está tener las cambiando. asociaciones de Correcto. respaldo, que deben hacer un recibo por cada donación que les De ingresa. hecho, justamente con toda la información del año pasado, sí cambió bastante el tema del control a nivel interno de las asociaciones. ¿Por qué? Porque antes pues, no llevaban contabilidad porque no tenían actividades lucrativas, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Un tema es tener actividades lucrativas y otro tema es pues, la obligación de llevar la contabilidad como tal. Tenemos que respetar toda la información y justamente en esta declaración, a diferencia, ¿verdad? Para aclarar, a diferencia de las entidades mercantiles, las entidades sin fines de lucro sí tienen que ingresar información contable. Las sociedades, perdón, las entidades mercantiles no tienen que presentar ningún detalle de ingresos ni de gastos. Aquí son formularios muy similares, pero son diferentes. Exacto. Ahorita lo vamos Exacto, a hablar. es la misma plataforma, Correcto. ingreso, pero el contenido que me solicitan es diferente. correcto. Es muy diferente, porque muchas entidades sin fines de lucro preguntaban, "Ve, pero ¿cómo vamos a llenar los datos del accionista si no tenemos accionista?" Correcto. Pero el formato es muy diferente y cambiaron para este año, son los mismos de que se presentaron No, es en lo mismo. octubre. De hecho, lo vamos a conversar ahorita para seguir con la presentación. Pero aquí también vi una pregunta de temas de agua, de Sí, asociaciones don de Roy agua. Alex Ahorita llegamos ahí. nos hace esa Para pregunta ir a- sobre el... Pero quiero tomar un dato que dice ahí que tomó por sorpresa la obligación. ¿Usted considera que a este tipo de instituciones les cayó por sorpresa esta obligación? Ok, Dejando de lado la pregunta, don Ajá, Roy, ajá. pongámoslo a nivel macro. A ¿Usted macro. considera que les cayó de sorpresa? No. Vamos a ver, se ha venido hablando desde el año pasado, desde antes de que fuera obligatorio en el 2024, se había dicho que estaba modificando el sistema, de que se iban a incluir y de hecho fueron las prórrogas que se fueron dando hasta llegar a octubre. Ahora, con el tema de las asadas, eso está dentro de las excepciones, que ahorita lo vamos a hablar, pero el tema como de sorpresa para este año no. ¿Verdad? Porque inclusive ya tenemos Ni para la primera, el año pasado, ya tenemos considero yo. la primera declaración del 2024. Entonces, tal vez ahí el tema es entender la obligatoriedad como tal, ¿verdad? Se dio a partir de 2024 y, por ejemplo, hay otro tipo de estructuras que todavía no están incluidas, ¿verdad? Dentro del sistema, pero lo que se recomienda es ir documentando la información, por ejemplo, lo que dice don Roy de las asadas. Ahorita no tienen que presentar, está dentro de las excepciones, pero
sí es bueno que vayan recolectando la información porque eventualmente puede ser que se incluyan, ¿verdad? Es una También podemos modificación. decir que un mito sobre este tipo de declaración es que todo el mundo creía que solo eran las sociedades Las sociedades anónimas. anónimas, correcto. Todavía ayer se hizo esa pregunta que si las RL también. También. Bueno, yo esta semana le ayudé a una persona que había presentado nada más desde el 2022 y tenía pendiente 2023, 2024 y este año 2025 y se dio cuenta porque tuvo un tema con una inscripción de un documento en el registro y ahí le salía que estaba pendiente de presentación. Entonces, es entender de que es una obligación anual, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los tipos de declaraciones, pero la ordinaria, que es la que tienen que cumplir todas las entidades, es anual, ¿ok? Entonces, si gusta, continuamos con la normativa. Lo que le estaba diciendo es que en el 2024 se modificaron la resolución conjunta de alcance general para el registro de transparencias y la resolución, ahí está, la 336 del 2024. Y aquí en la siguiente lo que vamos a hablar es de definición y aspectos generales como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la definición? ¿Verdad? Esto es una obligación de índole tributaria, es de manera anual, ¿verdad? Este anual, como en ese asterisco, es porque la ordinaria es anual, ¿verdad? Ahorita hablamos de otros tipos. Se tiene que realizar todo el reporte de la estructura jurídica. Cuando hablamos de estructura jurídica es quiénes son los dueños de las acciones y en caso de que existan otras personas terceras que tengan algún tipo de control, esos se llaman beneficiarios finales y se tiene que hacer el reporte también. Por ejemplo, ¿qué es un beneficiario final? Para que entiendan la diferencia. Un beneficiario final puede ser, por ejemplo, que en el caso de que una persona le donó las acciones a un hijo, ¿verdad? Y esa persona sigue tomando las decisiones. Entonces, no es el accionista como tal en el libro, pero el beneficiario final que decide qué se hace o qué no se hace con la sociedad es esta persona que está donando, ¿verdad? Entonces puede ponerse que en caso de que lo hayan hecho con un usufructo o por un tema de poder, también se puede tener ahí control, pero hay que entender que en el sistema lo que se reporta son los accionistas y si existen personas diferentes a los accionistas que tienen algún tipo de control, se tiene que hacer el reporte de beneficiarios finales. Esto lo aclaro porque también he visto sociedades que hacen la inclusión del accionista y después vuelven a poner a la misma persona como beneficiario final. Lo correcto es que el beneficiario final se incluya solo si es diferente al accionista como tal. ¿Qué se entiende por beneficiario final? El que toma las decisiones, el que toma decisiones, que puede revocar nombramientos, que puede tomar decisiones de la sociedad como tal. Entonces, que es una persona ¿dónde queda distinta. Plasmado? ¿En las actas? Sí, o por un medio de control, como le decía. Por ejemplo, que yo le done las acciones mías a usted, pero yo sigo decidiendo y eso no queda escrito en ningún lugar, pero realmente yo soy el beneficiario final, ¿verdad? Entonces, no es muy común, pero puede pasar. Ok, perfecto. Continuamos con sanciones o con la... No, sigo aquí con el tema de las definiciones. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón no se puede identificar quiénes son los dueños? Se presume que el representante legal es el dueño. Entonces, aquí, ese tipo de entidades que antes se utilizaban, de que tenían algún amigo que está fuera del país, etcétera, etcétera, y que es el representante para que tenga los trámites aquí, si no se puede incluir dentro de la información como tal, se presume que el representante legal es el dueño. Entonces, tienen que tener cuidado y también aconsejar a sus clientes de que ahora el hecho de ser representante legal, si no se puede determinar quiénes son los accionistas o los beneficiarios finales, se puede entrar un tema de presunción legal de quién es el dueño de esa estructura jurídica. Entonces es importante si está el representante, si existen los accionistas, ¿verdad? Un ejemplo, una empresa que, no sé, que sea de otro país, ¿verdad? Que los accionistas estén en otro país y la empresa está en Costa Rica, pero puso, no sé, normalmente a veces ponen hasta los abogados de representantes legales, ¿verdad? Sí. Pero no puede tomar decisiones, solamente es para a cualquier trámite que se ocupe, una firma o algo. ¿Se debe incluir o no? No, digamos, si se puede determinar quiénes son los accionistas, se incluyen los accionistas, ya sea persona física o persona jurídica. El tema es, si usted no puede determinar quiénes son los accionistas, entonces ahí entra el tema de la presunción del representante legal.
Ok, perfecto. Ok, y esta información es relevante para efectos tributarios. La declaración no se presenta en el Ministerio de Hacienda. Esta no es la declaración de sociedades inactivas, eso es otra declaración, eso es en el sistema de la Administración Tributaria Virtual. Esto se presenta en el Banco Central. ¿Por qué en el Banco Central? A veces mucho cliente pregunta, ¿pero por qué en el Banco Central? Esa información que no tiene, que el Banco Central es el que administra la plataforma por un tema de seguridad, porque esta información no es pública. ¿Okay? Entonces, es en el Banco Central por el uso del sistema como tal y la seguridad con firma digital y demás, pero la información es de índole tributaria y para sistema de control de drogas y lavado, ¿verdad? Entonces, eso es la obligación en términos generales, ¿verdad? Eso es por las razones que existen. Y existe también por un tema de evitar la evasión fiscal y evitar también el lavado de activos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque antes se podía utilizar, o la gente utilizaba, estructuras jurídicas, tenía 10 sociedades, por ejemplo, entonces lo que uno llama, o antes se llamaba partida de la renta, o partida de las actividades. Entonces, por ejemplo, ahora ya se sabe, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? No es información pública. El Ministerio de Hacienda puede saber quién es el dueño de esa estructura jurídica como tal, ¿verdad? Entonces ahí entra un tema de evasión fiscal, eventualmente si hay un tema de ocultamiento de bienes, de temas de narcóticos, de apoyo al terrorismo y demás, también por ahí es información que el Instituto contra Drogas puede tener acceso, ¿verdad? Entonces por eso es la información se resguarda en el Banco Central, ¿verdad? Para eso es importante que se entienda porque a veces confunden que por qué y que si está la declaración de inactivos. Son dos declaraciones que de hecho también se vence la de sociedades inactivas, pero eso es otro tema. Que las inactivas vencen también ahora el 30 de abril. Correcto. Y digamos, retomando la pregunta que conversábamos antes de entrar al programa, de que se dice que si la empresa, si presento la inactiva, como está inactiva, no tengo que presentar la de beneficiarios finales. No, ¿Cierto o mentira? Ok, vamos por partes. ¿Qué es una sociedad inactiva? Lo primero es entender inactiva en qué. Entonces, una sociedad inactiva es la que no tiene actividades lucrativas, ¿ok? Entonces, si no tiene actividades lucrativas, eso significa que tiene que presentar, número uno, la declaración de sociedades inactivas en el Ministerio de Hacienda, en el ATV, y como tiene el plazo social vigente, está inscrita en el registro, tiene que presentar el registro de transparencia. El hecho de que usted no tenga actividades lucrativas con esa sociedad no significa que está exento de presentar la declaración del registro de transparencia. Son dos declaraciones separadas y son dos obligaciones que tienen las sociedades, tengan o no tengan actividades para el registro de transparencia, y las inactivas solo si son inactivas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si me deja en el ATV hacer la inactiva, pero no me deja hacer la de beneficiarios finales? Ahí es un tema, porque, por ejemplo, jurídica y técnicamente hablando, si una sociedad está disuelta o no tiene el plazo social vigente, no puede presentar la declaración de registro de transparencia. ¿Qué es lo que pasa? Que para efectos tributarios en Hacienda, hasta que no se desinscriba o no se liquide como tal, técnicamente va a seguir. Y aunque esté disuelta, la Es un ATV tema. sigue, Sí, eso es un sí tema. deja hacer todo. Sí se puede. El tema es que técnicamente debería nombrarse un liquidador y en el registro, y ese liquidador debería decir. Interesante, ya, porque cuando las cédulas vencen no deja hacer nada con el representante legal, no, con el pero la liquidador sociedad sí. Con el liquidador sí. Perfecto. Correcto. Pero estamos hablando, repito, dos obligaciones diferentes, no hay que confundir. Si tiene actividades o no tiene actividades, tiene que presentar el registro de transparencia, y solo las inactivas tienen que presentar la otra declaración. Es una declaración informativa también, pero son dos obligaciones diferentes. Nada más que por plazo coinciden, ¿verdad? Pero no significa que se cumple en una, no es optativo. Sí, si hago una, no hago la otra. Exactamente, son dos. Nos pregunta Nidia María González, ¿es suficiente para ingresar al Banco Central que el representante legal tenga una firma digital y poder accesar y llenar la declaración, o necesita también al contador o al abogado? Ok, aquí es un tema de recomendación y de conciencia y de la información que tenga, ¿verdad? Si tiene toda la información disponible, que ahorita al final de la presentación van a ver qué es lo que se solicita, si tiene toda la información disponible,
técnica y jurídicamente lo puede hacer el representante legal con firma digital. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que tener cuidado. Si nunca ha utilizado el sistema, si no tiene la información completa, puede ser un tema de que no quede bien presentado o que no se envíe, ¿verdad? Por ejemplo, me pasó con una persona que también es representante en 2 sociedades, y cuando estábamos revisando el sistema, yo le dije, ok, voy a revisar si ya presentó la de este año, y no la había presentado. Entonces llamó al otro socio y le dijo, no, yo ya la presenté. Pues no, no la había presentado. La llenó, pero no la envió. Pero no la envió. Exactamente. Decías ahora que no se puede llenar la del 25 si no se ha llenado No, la del 24. tiene que llenarse de O sea, forma si debo consecutiva. 3 años atrás, tengo que Tiene que ponerme al llenarlos, día para exactamente. poder presentar 25. Sí, entonces solo es para contestarle a doña Nidia. No, jurídicamente hablando, si el representante tiene firma digital, puede ingresar y lo puede hacer. Ahora, que lo pueda hacer no significa que estamos diciendo de que lo hagan solos, ¿verdad? De hecho, para este año, muchas personas ya lo están haciendo, están ingresando al sistema, están revisando cómo se hace. Y lo que pasa es que si tal vez el año pasado le hicieron, años anteriores le hicieron, el sistema permite copiar la información. Entonces es más sencillo, pero es diferente tal vez una sociedad nueva, ¿verdad? Que tiene que llenar toda la información, llenar correo de notificaciones, el acuerdo del sistema y demás. Entonces tal vez ahí, para aclararle, no se ocupa que haya un doble check de un abogado y un contador, jurídicamente hablando, ¿verdad? Es recomendable, pero si usted se le contesta la pregunta es, con la firma digital del representante es suficiente, sí, ¿verdad? Siempre es bueno asesorarse. Siempre es bueno asesorarse. Siempre es bueno y siempre se aprende. Nos dice don Roy Alex, entonces, las acciones dadas en usufructo siguen estando de beneficiario el dueño del usufructo, hay que incluirlo en la declaración, aunque ya no hay ninguna acción a su nombre. Si tiene usufructo, justamente es una de las formas que se puede reportar dentro del sistema. Entonces sí se coloca que están en usufructo y se coloca el beneficiario como tal. Pero el usufructo, jurídicamente hablando, el propietario tiene, la acción tiene nuevo propietario y usufructuario, ¿verdad? Entonces el que tiene los beneficios es el que tiene el usufructo y eso sí se tiene que reportar en el registro como tal y el sistema sí lo permite. Si quiere, vamos continuando para seguir Tengo avanzando. ahí 2 preguntitas de instituciones, usted me dice. Okay. No, si quiere continuamos para avanzar un poco en la presentación como tal. Ok, esto es una declaración jurada, ¿verdad? La información que colocamos es lo que se está indicando, que por eso es lo que le decía a doña Nidia y a todos los que nos escuchan. Siempre es bueno la asesoría, ¿verdad? Por un tema de que es una declaración jurada para efectos legales y eventualmente se equivocaron por desconocimiento. Recuerden que en Costa Rica y en muchos otros países nadie puede alegar desconocimiento a la ley. Entonces no pueden decir que es que no sabían, no pueden decir que es que se enredaron, que el sistema es confuso. O sea, no cabe ese tipo de justificación como tal, ¿verdad? Y se realiza mediante un sistema en línea. No se puede hacer de otra forma, no se puede ir al Ministerio de Hacienda, no se puede llenar un documento y subirlo, o sea, se tiene que hacer en el registro como tal y en el registro de transparencia y se hace por medio de la firma digital y en caso de que el representante no tenga firma digital, en caso de que el representante esté fallecido, en caso de que cambiaron al representante y todavía no esté inscrito en el registro, o sea, en caso de que tenga el nombramiento vencido también es el representante que esté inscrito en el registro el que puede presentarlo y el que puede otorgar un poder en caso de que no lo tenga. Recordemos que la firma digital en Costa Rica solo la pueden obtener personas nacionales o residentes. Un extranjero con pasaporte no puede obtener la firma digital. Entonces, si es una sociedad que solo es representada por un extranjero con pasaporte, sí o sí requiere otorgar un poder en escritura pública a favor de alguna persona que tenga firma digital para que pueda presentarse. ¿Okay? Si gusta, continuamos. Ok, vamos con una pregunta de Elizabeth Umaña, que nos dice, cuando se envía el de entidades sin fin de lucro, pide que se envíe un archivo de ingresos y gastos, ¿verdad? Si está inactiva, siempre hay que enviarlo. ¿Inactiva en qué sentido? Porque vamos a ver, si tiene el plazo social vigente. Digamos, en el caso que ya no es
esté realizando las actividades, pero actividades lucrativas. Sí, digamos que no esté haciendo actividades desde el punto de vista operacional, Ajá. pero sí esté activa en el registro. Sí, así. técnicamente, si está activa en el registro, tiene la obligación, y lo más que puede pasar es que reporte todo en cero, ¿verdad? Pero habría que entender para qué van a seguir teniendo este tipo de entidad si ya no está operando. Pero jurídicamente hablando, y lo que dice la normativa es, si está inscrita en el registro, tiene que presentar, y parte de la obligación es presentar el reporte como tal. Entonces Ahora, se manda en cero, se eso pone es lo que ingresos le iba a ceros, decir. gastos O cero. sea, mientras se pueda comprobar de que efectivamente no es que se está completando por completando y mandando todo en cero, no. Mientras se pueda comprobar de que efectivamente no tiene actividades, sí tiene la obligación de mandarlo y tiene la obligación de cumplir, ¿verdad? Siempre y cuando no esté disuelta, lo debe hacer. Y nada más para confirmar, nos dice Marisabel Salazar, entonces, las sociedades disueltas no presentan la declaración. Correcto, el sistema no lo deja. De hecho, hay mucho cliente que todavía le sale dentro del formulario que puede enviarla, pero al momento de estar disuelta no tiene el plazo social vigente, entonces no puede presentar la declaración. Jurídicamente no tiene la obligación. Nos dice Nidia María, vamos a ver si entendí. Las sociedades inactivas deben presentar dos declaraciones, la de 195 y la declaración de beneficiarios finales. Ajá, correcto. Y las SA, esa sí que no la entendí No. yo. No, Las eso sociedades está mal. anónimas, no, ok, son dos cosas diferentes. Las inactivas, sean sociedades anónimas o SRLs, si son inactivas en Hacienda, tienen que presentar las declaraciones de sociedades inactivas. Pero igual salen las entidades sin fin de lucro inactivas, también se las están pidiendo. También, correcto. Entonces, todas las entidades inactivas que estén inactivas deben de tienen que presentar las la dos de 195, declaraciones. ajá, la de 195, que es la de Hacienda, y el registro de transparencia. Ahí la pregunta de Nidia de que si solo las SA tienen que presentar el RTBF, no, eso es las sin fines de lucro. Si también, por ejemplo, las SRLs y las SA también tienen que presentarlo como tal. Si una empresa se constituyó el 22 de enero del 25, no ha presentado ninguna declaración, ni de 195, ni la de responsabilidad de transparencia y beneficiarios finales. Ahí Registro, María Isabel, recordemos que la declaración de 195, estamos combinando temas, Pero es muy importante que porque se entienda porque sí, también se vence. No, y si está esa confusión, Sí, que si sí, presento sí. la de 195, me exonero de No. la declaración del registro de transferencia y beneficiarios finales. Vamos a entrar a un tema y creo conceptual. que eso sí hay que dejarlo muy claro porque sí se está cometiendo el error. La declaración de 195 es del periodo fiscal 2024 y la presentación la estamos haciendo en el 2025. Pero el registro de transparencia es la del 2025. De hecho, si se constituyó en enero, tuvo que haber presentado después de la constitución como tal, la del 2025, ¿verdad? Que ya vamos a ver los tipos de declaraciones que va a continuar, porque si no, no nos va a dar tiempo de hablar todo lo que traía. Eso es normal, Sí, siempre nos pasa. sí. Entonces, Ok. por eso a usted le tocó venir 2 veces el año pasado. Justamente, nada más que para la otra semana ya estamos fuera de plazo. Ok, entonces, ¿qué hacemos como tal? El reporte, lo que hemos venido hablando, los socios, beneficiarios finales y cuál es la naturaleza de la obligación y cuáles son los obligados como tal, ¿verdad? Aquí vamos a continuar con los tipos de declaraciones. En cada una vamos a ir viendo cuáles son, pero por ejemplo, tenemos la ordinaria, la de reciente inscripción, que es la que le decía ahorita a María Isabel, en caso de transformación o fusión, la rectificativa y la extraordinaria, ¿verdad? Cada una de estas ya las voy a ir detallando, entonces si gusto pasamos por ahí. La primera, la ordinaria, esta es la que todos los años se tiene que hacer, ¿verdad? El año pasado, 2024, fue en octubre, pero normalmente es en abril, ¿ok? Entonces esa es la ordinaria, la que estamos hablando, que todos tienen que cumplir. La siguiente es la de reciente incorporación, que esto es cuando se inscribe una sociedad, tiene 20 días hábiles para presentar la declaración. Por ejemplo, si se acaba de inscribir, pues estamos dentro del plazo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, se inscribe exactamente? 2 de mayo. No es que tiene que hacerla hasta el otro año, no, tiene que presentar la de reciente inscripción. Por ejemplo, si se inscribe en diciembre y después le va a tocar otra vez la de abril del otro año, por ejemplo. Eso es importante entenderlo porque si, por ejemplo, se inscribió el año pasado en diciembre, tuvo que haber presentado 2024 y 2025 este año, ¿ok?
Tenemos la transformación o fusión, que esto es cuando cambia la estructura jurídica como tal, o se fusionan, también se tienen 20 días hábiles para presentar la declaración, ¿verdad? Y tenemos la que es la rectificativa, que esto es en caso de que se haya cometido algún error. Uno se puede equivocar, si se dio cuenta, puede rectificar, no pasa nada. Y por último, tenemos... ¿Cuántas veces se puede rectificar? Técnicamente el sistema permite rectificar, pero no sería bueno estar rectificando y rectificando. Lo ideal sería tener la información y completarlo de una sola vez, ¿verdad? Ok, la extraordinaria, esto es, la normativa habla de cuando hay un cambio de más de un 15% de la participación o en caso de organizaciones sin fines de lucro cuando cambia la junta directiva. Entonces, Cuando cambia la junta directiva. Correcto. Entonces, si lo hacen después del periodo ordinario, tiene que hacerse el La reporte. mayoría cambia en noviembre. Entre octubre y noviembre Depende. están cambiando Sí, juntas sí, sí, sí. directivas. Entonces tendrían que hacerlo porque es un cambio. Volverlo a hacer en junta diciembre. directiva, correcto. Porque la información que se reporta en las entidades sin fines de lucro es la información de la junta directiva. Para las entidades que tienen capital social inscrito, si hay un cambio de más del 15 o más, tiene que hacer una declaración extraordinaria reportando quiénes son los Y en el accionistas. caso de las juntas directivas, que es la mitad que cambia. Que si cambia, no. Ahí cuando habla es en general. O sea, cuando hay cambios de junta directiva, porque, pero... Vamos a ver, usted me corrige ahí. Se supone que en la junta directiva no soy obligado a poner todos los miembros, sino solo 3. Mínimo. Mínimo. Sí, normalmente. Entonces, si se mantienen esos 3 dentro de la junta directiva. Sí, digamos, normalmente dentro de los pactos de constitución de las asociaciones, ahí establece cómo tiene que ser. Por ejemplo, hay asociaciones que tienen presidente, secretario y fiscal, por ejemplo, un periodo diferente al vocal, tesorero y secretario. Exacto. Entonces, sí, ahí sería el tema de la totalidad de la Junta, ¿verdad? Sería la recomendación como tal, porque lo que se reporta, como vamos a ver, en organizaciones sin fines de lucro es toda la composición de Junta Directiva, ¿verdad? Que aquí no hay dueños, ¿verdad? Se supone que en las entidades sin fines de lucro, por el tipo de entidad que es, no son dueños, son personas que están agremiadas en una forma legal para un fin común, ¿verdad? Entonces Exacto. aquí no es que el dueño es tal, no, aquí es un tema de que son asociados o miembros, etcétera, etcétera. Ok, si gustan continuamos con los beneficiarios finales como tal. Aquí es de manera general para las entidades mercantiles, para los S.A., los accionistas, para los SR, los cotistas, ¿verdad? Y para las organizaciones sin fines de lucro se reporta a la Junta Directiva, al Consejo de Administración, directivos o cualquier cuerpo gerencial como tal. En el caso de fideicomisos, lo que se hace es que se incluyen beneficiarios finales a cada una de las partes del fideicomiso como tal y tiene que tener la información suficiente para identificar a los beneficiarios finales. ¿Qué es la información suficiente? Nombre completo, número de identificación, correo electrónico, el número de teléfono, el domicilio exacto y demás. ¿Okay? Por acá, ¿quiénes son los sujetos obligados? Como les hemos mencionado, sociedades mercantiles, fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro y para temas de administraciones de recursos de terceros también. ¿Quién es el responsable de presentar la información? El representante legal. ¿Ok? Si gusta, continuamos. ¿Qué son sociedades mercantiles? ¿Cuántas son? ¿Qué tipos? Hay varios tipos. Las más comunes son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Jurídicamente existen otros tipos de entidades, por ejemplo la sociedad en comandita, pero casi no se utilizan en Costa Rica. Y es muy importante también entender que, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, esto también es un tema mercantil, pero las sociedades civiles no es mercantil, entonces no paga impuestos de personas jurídicas. Y aquí hay un tema también de que técnicamente tampoco entra como entidad mercantil, pero sí tiene la obligación de presentar, ¿verdad? La declaración como tal. Entonces ahí son diferencias jurídicas, pero hay que entender que son obligaciones de reporte como tal. Y por acá, ¿cuáles son las excepciones? Las asociaciones de desarrollo integral. ¿Por qué? Porque estas van enfocadas con el tema de INADECO, que es la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Entonces, estas están dentro de las excepciones. Las asociaciones de desarrollo comunal,
las asadas, el tema directamente la Iglesia Católica, las temporalidades de la Iglesia Católica como tal, sindicatos y federaciones, condominios. ¿Por qué condominios no? Porque no hay un beneficiario como tal, ¿verdad? Son una persona jurídica que lo que hace es tener la representación de un condominio en específico, pero ahí no hay beneficiarios distintos a los, Sí, a ni los dueños como accionistas, tal, ni ni presentan accionistas. renta Exactamente. tampoco. Partidos, bueno, rentas, si tiene actividades lucrativas, ahí podría, Ahí sí varía. ¿verdad? Pero partidos políticos, fondos de inversión y empresas que cotizan en bolsa como tal, temas del Estado tampoco, y alguna que sea creada por ley especial tampoco entran dentro de las obligadas como tal. ¿Cuáles son las sanciones? Entender. Don Bernardo, antes de Sí. entrar a las sanciones, podríamos contestar la de Roy Alex. Dice que no son asadas, que son 1302, sino las cédulas, que es 3007, que el año pasado no estaba en el sistema, para aclarar la pregunta que había realizado. Ok. Tendría que revisar cuál es la Sí. naturaleza jurídica, pero Si son en principio asociaciones, si son asociaciones, correcto. si son Tiene que asociaciones, presentarlo. toca. Sí. Sea a lo que se dedique, sea niños, sea adultos, sea animales, sea bienestar social, lo que sea, si es asociación o fundación, tiene la responsabilidad. Correcto. Y después nos dice Marisabel, escuché que el caso de esta sociedad constituida el 22 de enero del 25 debió presentar 20 días después la ordinaria y ahora en abril una extraordinaria. Estoy confundida con ese tema. No, vamos a ver, aquí la extraordinaria es en caso de modificaciones de más de un 15%. Aquí el tema es que tendría que presentar la 2025, pero jurídicamente hablando ya presentó la información de 2025, no se vuelve a activar otra de 2025 como tal, sino que es la de reciente incorporación y técnicamente lo que dice la normativa es que tiene que presentar en abril, pero técnicamente es la del 2025, la ordinaria, ¿verdad? Entonces no es una extraordinaria, no tiene que presentar otra como tal. Y nos dice don Roy Alex, duda, ayer se presentó una declaración de una SA, nadie tiene entre los 300 socios más de un 1% de las acciones. Según la norma, se reportó como beneficiarios a la junta directiva y al administrador, que son los que tienen el control. ¿Se hizo de manera correcta? Bueno, sin ver el caso en específico, no le puedo decir si se hizo bien o no, pero técnicamente el reporte se tiene que hacer a los socios. Si se puede identificar, se tiene que reportar el 100%. Lo que pasa es que hay una opción que usted indica que si no tiene la información, entonces se da por un hecho de que el representante legal es el beneficiario como tal, ¿verdad? Entonces, en principio, si no se puede identificar a todos, aunque tengan el 1, el 3, el 10, el porcentaje que sea, si no se puede identificar es donde entra el tema de la presunción como tal, ¿verdad? Entonces, en principio, puede ser que sí se hiciera bien, pero sin ver la información no le puedo confirmar si se hizo o no se hizo bien. Nos dice Verónica Gutiérrez, para las asociaciones solidaristas todos los años deben subir un poder. Ejemplo, si cada año se elige la junta directiva. Correcto, así tal cual. Y el tema es de que, por ejemplo, las asociaciones solidaristas, la representación está en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? La personería se compra en el Ministerio de Trabajo, entonces el notario tiene que subir esa autorización, ese poder, ¿verdad? La personería como tal, para que la persona pueda presentar la declaración. El hecho de ser asociaciones solidaristas no exime la presentación como tal, entonces sí, definitivamente si cambia todos los años, entonces todos los años tiene que cambiarse al representante y tiene que tener firma digital para poder presentar, o que ese representante otorgue un poder para una persona que tenga firma digital. Perfecto. Carlos Rodríguez nos dice, ¿qué sucede con aquellas sociedades que fueron disueltas mediante la ley 9428? ¿Deben o no deben presentar la declaración en el Banco Central y la de 195 ante el Ministerio de Hacienda? Ok, Le vamos a agradezco ver, la aclaración. la ley 9428, para los que tal vez no tienen el contexto y no saben a qué se refiere, es la ley del impuesto a personas jurídicas. Si no se paga por más de 3 periodos fiscales, se disuelve por ley. Ahora, lo que le decía doña Beta a todos, si está disuelta en el registro, técnicamente no puede presentarla al registro de transparencia porque
al estar disuelta no tiene un representante como tal. Ahora, el hecho de que se haya disuelto por el no pago de impuestos a personas jurídicas, aquí hablamos otra vez del tema de que está disuelta pero no liquidada. Si eventualmente en algún momento tuvo actividades lucrativas, tuvo bienes y demás, hay que nombrar un liquidador y técnicamente el liquidador podría presentar esa declaración, pero en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Aquí estamos hablando de, volvemos al mismo punto, estamos hablando de las dos declaraciones al mismo tiempo, ¿verdad? Que eso puede generar confusión, pero una sería la de Hacienda y otra es la del Registro de Transparencia. Perfecto. Continuamos con sanciones, que es muy importante. Ok, las sanciones, aquí hay el cuerpo normativo como tal, tiene una sanción indirecta, que es la del Registro Nacional. Técnicamente, si no cumple con la declaración como tal, se reporta dentro del sistema del Ministerio de Hacienda y no pueden emitirse personerías como tal, ni pueden inscribir documentos dentro del registro, que es lo que les decía que le pasó al cliente esta semana, Sí, que se dio crea cuenta una en el limitante, 2022. como Correcto. la del impuesto Del impuesto de a personas sociedades. jurídicas, correcto. Y la multa, ¿verdad? Que ahí es donde entra el tema económico. El artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios es muy claro y lo que dice es, si el Ministerio de Hacienda envía una notificación y la persona no cumple dentro de los 3 días hábiles siguientes de esa notificación, de ese requerimiento, puede generar una multa. Y esa multa, ¿cómo se calcula? Es el 2% de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, con un mínimo de 3 salarios base, que sería 1.386.000 colones, hasta 46.220.000 colones. Esto es un mínimo y hasta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo vi para el 2023 una sanción que era aproximadamente como de 20 millones. ¿Por qué? Porque la sociedad sí tenía actividades y el 2% representaba aproximadamente esos 20 millones. Entonces, sí es una sanción que está realizando el Ministerio de Hacienda, y para que sepan qué es lo que hacen, notifica, tiene que, ¿verdad? Si eventualmente no notificaron el requerimiento, eso ya es un tema de procedimiento y con mucho gusto les podemos apoyar, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no envió la declaración después de ese plazo? Técnicamente cabe la sanción, y la sanción lo que hace es aplica una sanción y después va a cobro judicial, tal cual, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También es importante ver correos. Ellos Correcto. siempre notifican de De que hecho, no se ha presentado la declaración. De hecho, para el sistema, cuando usted ingresa, tiene que inscribir un correo de notificaciones, le llega un código para saber que es un correo que usted está viendo, y si no, no puede continuar, ¿verdad? Si no ingresa el código, no puede continuar. Ok, ¿qué elementos hay que tomar en cuenta para esta presentación? Y ya nos está acabando el tiempo, pero vamos todavía con esta información. Tenemos que tener o la firma digital o el poder, cuál es toda la información de la estructura hasta llegar a persona física, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Y es lo que les decía ahora a la persona que preguntó. Jurídicamente hablando, lo puede realizar el representante legal. Yo recomiendo la asesoría profesional, pero ¿qué se ocupa? La certificación literal para saber cuál es el capital inscrito, o para saber cuál es la junta directiva completa, los libros legales, que es donde viene la información de cuándo se adquirió las acciones, quién es el accionista, la descripción del capital social, saber cómo está compuesto, ¿verdad? Si tiene capital común, capital preferente, cuáles son los certificados accionarios que existen. En caso de que no tengan los libros legales actualizados, hay que actualizarlos o tramitar reposición. Hay muchas entidades que nunca generaron el libro, entonces eso es importante. Y la totalidad del capital se tiene que reportar, excepto para las que cotizan en bolsa, pero ahí volvemos al tema de la presunción como tal, ¿verdad? Y también aquí en Costa Rica puede ser que se utilice la figura de la holding, que es que una sociedad sea dueña de otra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reporta la sociedad y dice si es costarricense, ahí termina la declaración, y la otra sociedad tiene que reportar quiénes son los dueños, ¿verdad? Entonces puede haber 20 sociedades encima de una sociedad, ¿verdad? Eso se puede hacer sin ningún problema, pero cuando ya llega la que es dueña de las personas físicas, se tiene que reportar hasta las personas físicas como tal. Y también puede caber el escenario de que una sociedad sea dueña, que sea extranjera, entonces también se tiene que reportar, y hay una declaración especial para reportar sociedades extranjeras como tal.
Antes de continuar con preguntas, voy a nada más a explicar qué es lo que se ocupa: la identificación de los representantes legales, la identificación de todos los cuotistas, accionistas o las personas que gestan el control final, y cómo está la participación del capital social. Y para las organizaciones sin fines de lucro, lo que se ocupa son la información contable y la información de todos los miembros de junta directiva. Aquí yo les traje un par de ejemplos que sí me da tiempo para explicarlo. Creo que ya no nos dio tiempo. No. Si gusta, yo les paso si don Bernal me permite, les puedo pasar la presentación al chat de experiencia contable. Okay. Y ahí pueden ver los ejemplos. Los que no están en el chat, ahí me escriben y con mucho gusto los agrego al chat para que puedan ver los ejemplos que nos trae don Bernal. Nada más, creo que si nos da tiempo para esta pregunta, si las sanciones prescriben. Jurídicamente hablando, sí. La obligación, tanto eso está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esa pregunta no la tenía preparada, pero está en el artículo 51, 52, 53, 54, que habla del periodo de prescripción, ¿verdad? Entonces, tanto la potestad que tiene para cobrar como para sancionar son los 4 años del periodo fiscales como tal que establece la normativa. Si eventualmente es una sociedad que no se ha presentado, que no ha declarado nunca, eventualmente puede aplicar el periodo especial de 10 años, ¿verdad? Pero jurídicamente, y atendiendo a la pregunta, sí prescriben las sanciones, pero hay que tener en cuenta la cantidad de años como tal. Recordemos que esta declaración empezó en 2019-2020, entonces todavía, depende de la fecha y cuándo fue la notificación y demás, todavía puede ser que le aplique una sanción de periodos anteriores, que eso también tienen que tenerlo claro, de que una cosa es que me hayan notificado, que me hayan prevenido que tengo que cumplir y no haber cumplido en el plazo, y otra cosa es que me notificaron y cumplí en el plazo. Si yo cumplí en el plazo, técnicamente no cabe la sanción. Si cumplió después, técnicamente sí cabe la sanción. Sí cabe la sanción. Entonces es importante entenderlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados durante este tiempo, los que nos van a ver de manera diferida. Recuerden que somos Experiencia Contable y estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Don Bernal, muchísimas gracias. Siempre se nos hace el tema muy amplio para el tiempo, ¿verdad? Pero muchísimas gracias y espero tenerlo pronto con los temas que conversamos la vez pasada para que no pase un año o un tiempo X para volverlo a tener con nosotros. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.